La gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Qué maravilloso pasaje con el que nos encontramos el día de hoy. Haré una expresión que parece que no es correcta, pero es real. Un hombre sin fe pide con fe. Sí, se los dije, parece contradictorio, pero no lo es. Es el centurión romano que no tiene fe, que no cree en el Dios de Isaac, en el Dios de Abraham, en el Dios de Jacob, que no cree en Dios Todopoderoso, en el Rey de los judíos, en el Dios de los judíos. No cree en Él. Pero sin embargo le pide a Jesús, le pide a Jesús por el enfermo, por el criado que tiene en casa. ¿De dónde surgirá esta manifestación de este centurión? Seguramente de que este centurión también escuchó al menos algunos relatos del Sermón de la Montaña que son preciosos, y seguramente también presenció el milagro del día de ayer del leproso, cuando Jesús baja de la montaña y este hombre enfermo le dice a Jesús: si tú quieres. Y como Jesús le contesta: si quiero, seguramente, repito, el centurión ha de haber dicho: este sí es un verdadero profeta, este sí es un enviado de Dios. Y por eso no pierde la oportunidad de acercarse y decirle: Señor, en mi casa tengo un criado enfermo. Y la respuesta, como fue el día de ayer, también hoy es muy sencilla: voy a curarlo. Y entonces el centurión se siente indigno, porque lo es, y todos lo somos, de la presencia de Dios. Él está con nosotros por el amor que nos tiene. Y le dice: no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, de esas que dijiste en el Sermón de la Montaña, de esa que le dijiste el día de ayer al leproso, una palabra de esas bastará para que mi criado quede sano. Qué interesante. Una palabra tuya bastará. De hecho, nosotros esta oración o esta pequeña acto de fe, profesión de fe, la hemos incorporado a la liturgia eucarística en las misas. ¿Ah? Unos lo decimos en silencio, otros son más atrevidos, lo dicen en voz alta. Que es importante, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo entre en nuestras casas, en nuestra vida. Volvemos pues al pasaje. Este centurión, que como dije al inicio, que no tenía fe, pide con fe, fortalece las relaciones interpersonales o las relaciones con sus seres queridos. Qué importante es que reconozcamos dos cosas. Primero, que mis seres queridos tienen una necesidad, tienen alguna enfermedad, tienen alguna carencia, están padeciendo algo y necesitan la intercesión de cada uno de nosotros. Si es para llevarlos al médico, aportar con una cooperación o llevarlos nosotros mismos. Si es sacarlos del error, buscar la verdad y hacerlas saber. Si es falta de oración, nosotros conducirles o hacerles una oración. Si es alguna, pues, carencia quizás económica, pues repito, podemos nosotros aportar. Siempre fijarnos en la carencia, en las necesidades de nuestros hermanos. Pero segundo, y es mucho más importante y ayudará a esta primera, es buscar a Dios. Pudiera yo no creerle, pudiera a mí no llenarme, pudiera yo no comprender a Dios, pudiera de pronto también estar bajo de fe. Pero cuando yo veo la necesidad de mis hermanos, busco a Dios. Y a eso estamos llamados, a buscar a Dios, al Dios que nos ama, al Dios que nos sana, al Dios que nos perdona, a ese Dios que no solo le va a transformar la vida a ese necesitado que es mi ser querido, ese Dios que también me va a transformar mi vida. No lo dice el texto, pero lo entendemos. El centurión empezó a creer en Dios, en el Dios de los judíos, empezó a creer en Jesús, que Jesús sí es el verdadero profeta, que Jesús sí sana, porque no fue alguien que le cobró por el servicio, que no fue alguien que lo trató mal, que no fue alguien que le dio largas,
fue alguien que le contestó simplemente, voy a curarlo. El Señor nos dice también a nosotros, voy a curarte, voy a curarte. Pues, hermanos, esa es la enseñanza, que podamos nosotros tener un corazón sencillo para interceder por nuestros hermanos ante Dios nuestro Señor. Que así sea. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Excelente día. Y no olviden compartir estos videos con sus seres queridos, que activen en el YouTube la campanita después de suscribirse.